Muy buenas tardes, días, noches, madrugadas, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Soy Leorlando Lozano González y en la clase del día de hoy vamos a hablar acerca de la elaboración de un proyecto de investigación de corte cualitativo. Así que, sin más, comparto pantalla y comenzamos con la presentación. Hablaremos acerca de los lineamientos, las características de un proyecto de investigación de corte cualitativo. Para comenzar, es necesario describir o partir de que la investigación cualitativa tiene ciertas características, tiene ciertos fundamentos, tiene cierta historia y por lo tanto los proyectos de investigación que se elaboren desde esta perspectiva metodológica deben responder en gran medida a estas características. No voy a ahondar mucho en estas características porque, bueno, ya se pueden consultar en distintos documentos y, bueno, serán también objeto de otras clases. En primer lugar, entendemos que, bueno, de entrada, estas características provienen de autores tales como Taylor y Bogdan y posteriormente fueron retomadas por otros como Juan Luis Álvarez en Introducción a la Investigación Cualitativa y bueno, en otra serie de documentos. Eh, Básicamente encontramos que tenemos 10 características básicas. En primer lugar, la investigación cualitativa es inductiva. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que hace investigación cualitativa no va a recopilar datos para comprobar teorías o modelos o hipótesis que son preconcebidos, sino que más bien recopila datos para que con base en esos datos pueda elaborar eh, intelecciones, conceptos o proponer incluso modelos, teorías, mecanismos, etcétera, etcétera. Es decir, el dato no sirve para comprobar algo que ya está preconcebido, como por ejemplo una hipótesis, sino más bien el dato sirve para que con base en eso se construya un conocimiento nuevo. Y por esto mismo encontramos que el investigador ve el escenario o al menos intenta ver y a las personas desde una perspectiva holística. Esta es una cuestión muy importante que se va a retomar más adelante. La investigación cualitativa además es naturalista, es decir, que se va a recolectar información tal y como sucede, sin intentar modificar la realidad que estamos observando, que estamos tratando de investigar. Dejamos que las cosas sucedan tal y como deberían suceder si nosotros no estuviéramos ahí en ese escenario haciendo la investigación. No obstante, el investigador debe ser sensible a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que estudian. Es decir, nosotros, por ejemplo, a partir de una observación, de una entrevista o de cualquier técnica que utilicemos para la recolección de datos de corte cualitativo, esperaremos que las personas nos digan y actúen de la manera en que actuarían de manera normal, de la manera en que se sienten auténticamente. Sin embargo, cuando una persona se sabe investigada, puede cambiar o puede modificar sus conductas, puede modificar su discurso en función de lo que cree que la otra persona quiere escuchar. Y bueno, como personas que investigamos a otros seres humanos, debemos ser conscientes de que podemos tener efectos en estas otras personas. Esto es una cuestión compleja que se verá más adelante también en otras clases cuando hablemos de vigilancia epistemológica y de los posibles riesgos y sesgos, errores que podemos cometer en las investigaciones de corte cualitativo. Como cuarta característica, vamos a tratar de comprender a las personas en el marco de referencia de ellas mismas. Es decir, nosotros como personas también podemos tener creencias, ideas, prejuicios, etcétera. Sin embargo, de lo que se trata, o incluso como un sistema de valores, ¿no? Pero de lo que se trata aquí no es de imponer nuestra visión del mundo, sino más bien describir la visión del mundo, el pensamiento, el sentido, las representaciones, etcétera, que tienen las personas que nosotros estamos investigando, aunque esa perspectiva no coincida necesariamente con la nuestra. Vamos a intentar comprenderlas en su propio marco de referencia. Para esto,
El punto número 4 se vincula con el número 5 porque vamos a intentar, y aquí énfasis en intentar, suspender o apartar nuestras propias creencias o predisposiciones. Es decir, intentar ver las cosas como si sucedieran por primera vez, desprendernos de nuestro prejuicio. A veces nosotros somos incapaces, cualquier persona es incapaz de darse cuenta de que tiene prejuicio respecto a alguna cosa. Sin embargo, es importante hacer un paso para atrás e intentar suspender esas creencias, esas predisposiciones, esos prejuicios, esas preconcepciones, ese conocimiento que de pronto podemos dar por hecho e intentar descubrir las cosas como si no supiéramos nada de ellas. Es un ejercicio interesante también de distanciamiento, pero para ello hay que analizar también qué tan implicados estamos con el objeto de estudio. Eh, Número 6. Todas las perspectivas son válidas. Es decir, en este caso es tan importante la voz de un adulto como la voz de un niño, la voz de un docente como la voz de un estudiante, la voz del policía como la voz del criminal, etcétera, ¿no? Esto tiene una labor ética, o bueno, en esta característica también hay una labor ética, porque gran parte de la labor de una persona que hace investigación cualitativa, pues es dar voz a quien rara vez es escuchado. Y bueno, considerando que todas las perspectivas son válidas, es importante también definir que lo que escuchemos de otros debemos entenderlo en la perspectiva que tienen esas otras personas, no enjuiciar, no juzgar, como lo vimos también en la diapositiva anterior. La perspectiva, bueno, el punto número 7 es que la investigación cualitativa es humanista. Es decir, se parte de un entendimiento de que somos seres humanos investigando otros seres humanos y también en este sentido pues hay una implicación ética, hay una implicación no solamente de extraer datos de las personas, sino de retribuir también de alguna manera a estas otras personas. Tratamos de mantener una cierta distancia, tratamos de ser imparciales, tratamos de respetar muchas cosas, pero no podemos negar que también hay una implicación con los sujetos que estamos estudiando por esta perspectiva humanista. Punto número 8. Todos los escenarios y personas son dignos de estudio. Esto es similar al punto número 6. Todas las perspectivas son válidas, así como todos los escenarios y personas son dignos de estudio, sin importar que sean personas que sean estigmatizadas, que sean discriminadas, que sean excluidas, que estén marginadas de la sociedad, etcétera. De hecho, esos casos realmente son los que de pronto vale la pena investigar. Las personas que no tienen una voz autorizada, las personas que son silenciadas, a esas personas habría que ponerles especial atención cuando se hace investigación. Bueno, obviamente también las otras perspectivas son igualmente válidas y también las perspectivas hegemónicas, las perspectivas dominantes, etcétera, igual son valiosas y vale la pena también investigarlas, pero considerando que cualquier otra voz, cualquier otro grupo o escenario también merece ser escuchado e investigado. En el punto número 9 nos indica que se pone en relieve la validez de la investigación. Esto es un asunto complejo que también se verá más adelante cuando hablemos de vigilancia epistemológica con Pierre Bourdieu. Pero bueno, en este caso, entendemos que en toda investigación de corte cualitativo, aun cuando hay rigor, es decir, que se debe hacer una investigación que cumpla con criterios científicos, metodológicos, teóricos, etcétera, rigurosos, los procedimientos que se obtienen, que se siguen para obtener ese rigor, no son homogéneos. ¿Por qué? Porque cada objeto de estudio, desde una perspectiva cualitativa, es distinto a cualquier otro. Es decir, no hay un método previo a seguir, no hay una hipótesis que comprobar, no hay una teoría que poner a prueba. En este sentido, como se está construyendo el conocimiento de manera contextualizada y específica para cada investigación, aunque aunque existan ciertos principios para obtener rigor y lógica, y cientificidad, los procedimientos que se siguen no son homogéneos, sino que más bien deben reflexionarse para cada caso en particular. En este sentido, se exige coherencia interna en las investigaciones y esto se va a lograr solo mediante una reflexión constante en búsqueda de los posibles errores, por ejemplo, la implicación excesiva,
el partir de un prejuicio, el dar por hecho algo y simplemente tratar de comprobarlo, etcétera. Estos son posibles errores. El elegir una técnica que no nos da o no nos permite captar la información que queremos obtener, el optar por una metodología o por un marco teórico que también podría no ser el más adecuado para las investigaciones, etcétera. Esto es un proceso complejo que Pierre Bourdieu denomina como la vigilancia epistemológica. Insisto, esto lo veremos un poco más adelante, pero es importante irlo destacando desde este momento. Y punto número 10. La investigación cualitativa es un arte, es decir, no es una labor que sea técnica, no es una labor que consista simplemente en un seguimiento de pasos específicos y iguales para todo el mundo, sino que más bien requiere de la apropiación y la construcción de un oficio artesanal. En este caso, artesanía intelectual, como dice Wright Mills en La imaginación sociológica, en el apéndice que justamente lleva por título sobre artesanía intelectual. También es un tema que merece su discusión aparte, así que bueno, lo vamos a dejar en este sentido, pero bueno, no seguimos eh, mecanismos, técnicas específicas y universales, sino que cada quien construye su propio ser investigador, su propio etos, su propia forma de ser como lo hace una persona que se dedica a la artesanía. Bueno, teniendo esto en cuenta, avancemos hacia un punto importante que es el holismo. Este concepto es importante porque la investigación cualitativa se trata de ver la totalidad y no solo las partes, es decir, entender que lo que sucede en un escenario que nosotros estamos investigando no está fragmentado ni aislado de ninguna otra cosa, ¿no? Entender que los fenómenos que investigamos, aun cuando sean muy chiquitos, particulares y ubicados en contextos muy específicos, todo sucede en contextos más amplios, en donde la política, la economía, la historia, la cultura, todo tiene algo que ver con lo que estamos estudiando. Tomemos, por ejemplo, lo que sucede en un aula. Pensemos, por ejemplo, eh, ubiquémonos en los tiempos de la pandemia, cuando las clases migraron de una modalidad presencial a una modalidad virtual, digamos, ¿no? Lo que sucedía en un aula, las interacciones entre docente y estudiante, entre estudiante y estudiante que sucedían en un aula presencial, cambiaron hacia la virtualidad y todo esto, ¿no? Entonces, digamos que nosotros ubicamos este fenómeno en un lugar en particular, por ejemplo, no sé, el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras, pero no podríamos nosotros aislar lo que sucede en un aula, ya sea virtual o presencial, los procesos de interacción, digámosle, que estamos estudiando los procesos de interacción, no podríamos aislarlos de las características y de los digamos, historias, tradiciones, etcétera, de la escuela. En este caso, por ejemplo, la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? La Facultad de Filosofía y Letras tiene ciertas tradiciones, ciertas costumbres, cierta cultura académica que influye de alguna manera en lo que sucede dentro de las aulas. Y eso, para entender lo que sucede dentro de las aulas, debemos entender, por lo tanto, también cómo es la escuela, qué características tiene esa escuela. Es decir, hay un contexto más amplio que influye en lo que está sucediendo en un lugar como un aula que es un microcosmos, digamos, ¿no? No obstante, todo esto también está relacionado con determinado sistema educativo, con que estamos, por ejemplo, en un nivel educativo que tiene ciertas características. La UNAM tiene como tal también ciertas tradiciones, cierto enfoque, ciertos principios que influyen de manera importante en las culturas escolares y también en las acciones y interacciones particulares dentro de un aula. A su vez, esto tiene que ver con que somos parte de un estado, de una nación y de un mundo. Por ejemplo, cuando estamos estudiando temas de que tengan que ver con la pandemia, tenemos que entender que esto fue un fenómeno mundial, pero ese fenómeno mundial adquirió características propias dentro de cada nación, dentro de cada estado. Por ejemplo, no es lo mismo, en este caso, supongamos que estudiar lo que sucede en Ciudad Universitaria, que tiene ciertas características, que por ejemplo en facultades como la FES Iztacala, la FES Aragón,
la FES Acatlán, etcétera, que se encuentran, aunque es en la misma marcha urbana, en otro lugar, en otra situación, bajo diferentes condiciones. Las escuelas que se encuentran, las sedes de la UNAM que se encuentran en otros estados. Si cambiamos a esto de nivel, por ejemplo, ya no es la UNAM, sino más bien estamos en una secundaria, sino más bien estamos en un entorno rural, sino más bien estamos en Japón, estamos en Nigeria, estamos en etcétera, etcétera. Tenemos que tomar en cuenta que entonces esos fenómenos microsociales que estamos investigando están dependiendo y están siendo configurados por todo esto que es más amplio y que este contexto que de alguna manera influye, contribuye a construir lo que sucede en los espacios particulares. Esto está relacionado también con lo que Wright Mills denomina la imaginación sociológica, pero bueno, ese nuevamente es un tema aparte, así que tampoco vamos a ahondar muchísimo en eso. En este caso, lo que queremos es hablar acerca de un proyecto de investigación. Y bueno, ¿qué es un proyecto de investigación? Un proyecto de investigación es un documento escrito. Bueno, recordemos, estamos hablando de un proyecto de investigación de corte cualitativo, así que no dejemos de lado todo lo que se acaba de discutir, sino más bien traigámoslo a colación, ¿no? Si queremos plantear un proyecto de investigación de corte cualitativo, particularmente de investigación educativa, debemos entender que ese proyecto es un documento escrito en donde se intenta plasmar un plan de acción, es decir, una serie de acciones, una proyección de lo que queremos lograr para hacer la investigación. Entendamos que la investigación es un proceso que busca la generación, la construcción de nuevos conocimientos y esos conocimientos deben responder a los fundamentos epistemológicos, en este caso de la investigación cualitativa, es decir, deben ser contextualizados, deben ser descriptivos, deben ser interpretativos, básicamente, ¿no? En el documento, entonces, en el proyecto, vamos a hacer nuestra proyección de lo que tenemos que, de las acciones que debemos realizar para construir ese conocimiento. Pero una de las cuestiones también de la investigación cualitativa muy importantes a considerar en este punto es que la investigación cualitativa no sigue un proceso fijo a partir, por ejemplo, de la comprobación de hipótesis que no se puede modificar, a diferencia de la investigación cuantitativa, que sí sigue ese proceso más específico, más metódico. En este caso, un proyecto, sobre todo cualitativo, es susceptible a modificaciones. ¿Por qué? Porque tenemos una idea inicial y a partir de lo que vayamos encontrando en la realidad de la investigación, este proyecto se puede ir modificando, se puede ir ajustando, se puede ir, el objeto de estudio incluso, ¿no? Reconstruyendo, modificando a partir de lo que se vaya encontrando. No obstante lo anterior, casi todo proyecto de investigación, ahí sí casi sin importar si es cuantitativo, cualitativo, mixto o lo que sea, es generalmente imperfecto. Y esto sucede en cualquier nivel académico y sea quien sea que lo desarrolle. Una persona que hace investigación, aunque tenga muchísima experiencia, comete errores. Siempre hay prejuicios, siempre hay sesgos, siempre hay visiones parciales de la realidad, siempre hay una imposición de nuestras maneras de querer ver la realidad. Entonces, todo proyecto es imperfecto. Y esto no importa quién lo haga y es importante asimilarlo. ¿Por qué? Porque todo proyecto es susceptible a esas modificaciones y a ese perfeccionamiento. Así que debemos ser suficientemente humildes para decir, mi proyecto puede mejorar, puede delimitarse mejor, puede ajustarse hacia ciertos principios que no estoy observando en determinado momento, ¿no? Y bueno, es importante esto en el marco de la clase, por ejemplo, de investigación cualitativa en la que nos encontramos. Iremos hablando de los proyectos que van a realizar los estudiantes y bueno, esto implica que esos proyectos se van a ir perfeccionando gradualmente, ¿no? Uno no puede partir de la arrogancia de decir, aquí está mi proyecto y nadie lo toque porque ya es perfecto, ¿no? Más bien, hay que reconocer que esto siempre es perfectible. Y bueno, más allá de esto, el proyecto, el documento, tiene la intención de convencer a alguien, que puede ser un lector, un dictaminador, un profesor, un tutor de tesis, de que lo que se plantea en ese proyecto vale la pena hacerlo y dedicarle tiempo y recursos. Es decir, el proyecto tiene que estar bien realizado,
bien fundamentado, bien escrito, con claridad, para que aquella persona que lo lea diga, "Mm, sí, vale la pena, ¿no? Por ejemplo, un estudiante que quiere que su tutor de tesis, bueno, quiere buscar un tutor de tesis y le dice, bueno, aquí está mi proyecto, ¿qué le parece, no? Y el tutor diga, ah, sí, quiero dirigir la tesis, quiero dedicarle trabajo, quiero dedicarle tiempo a esta investigación, porque efectivamente lo que está planteado aquí vale la pena. En algunas ocasiones, por ejemplo, también se puede utilizar para dictámenes. Por ejemplo, cuando se pretende ingresar a un posgrado, la maestría, el doctorado, por ejemplo, sobre todo los de la UNAM, que están enfocados en la investigación, el aspirante debe realizar un proyecto de investigación de lo que pretende realizar en el posgrado. Y existe un comité de personas que dictaminan ese proyecto de investigación y dicen, órale, va, pues vamos a aceptar a esta persona y además le vamos a dar beca porque está muy bien ese proyecto y vale la pena y está planteado una problemática, está bien fundamentado, tiene buenos objetivos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya las personas que, por ejemplo, ya están trabajando en la academia, profesoras, profesores, etcétera, etcétera, también realizan constantemente proyectos de investigación. ¿Por qué? Porque tienen que obtener financiamiento o para que les aprueben determinadas estancias de investigación, etcétera, ¿no? Un proyecto, por ejemplo, en los programas de financiamiento de la UNAM o del CECITI, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, etcétera, antes CONACYT, pues una persona que quiere obtener dinero para esas investigaciones debe presentar un protocolo, un proyecto de investigación que tiene ese plan de acción, es ese documento escrito, pero que debe ser realizado, debe estar realizado con rigurosidad y bien hecho para que cuando lo lean los dictaminadores que te dicen, este proyecto puede ser aprobado y le vamos a dar dinero, ¿no? Va a tener financiamiento. Esa es una cuestión importante también, ¿no? En el caso de los profesores, por ejemplo, en la materia en la que nos encontramos, ¿no? Ustedes hacen su proyecto y yo diría, a partir de lo que observe, si ese proyecto merece o no merece, por ejemplo, determinada calificación, un 10, un reconocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa es, digamos, la función de escribir un proyecto y la intención de escribir un proyecto bien hecho, ¿no? El proyecto además se debe socializar en diversos espacios académicos para mejorar su calidad, para delimitarse y para definir el objeto de estudio. Es un proceso muy importante. En todos los casos, los proyectos se tienen que compartir con una comunidad que nos pueda retroalimentar, que nos pueda decir, por aquí puedes entrarle, yo te recomendaría mejor hacerlo de esta otra manera, ¿por qué no lo delimitas de esta forma, etcétera, etcétera? Y estas voces externas a las personas que son autoras o autores del proyecto ayudan a mejorarlo definitivamente, en todos los casos. Bueno, teniendo esto en mente, ¿cuáles son las partes ahora sí de un proyecto de investigación de corte cualitativo? Esto puede variar. Ajá, o sea, aquí yo pongo este esquema, sin embargo, esto puede variar dependiendo de pues, distintas personas, distintas instituciones, distintos lineamientos que otras personas, otras, en otros enfoques se puedan dar. Pero bueno, más o menos se tienen estos aspectos. Vamos a comenzar en primer lugar con un título. Un título no debe ser una oración muy larga, debe ser un título corto, atractivo, que incite a la lectura, que la persona lo vea y diga, "Oh, suena interesante eso, ¿no? Porque a veces ponemos títulos de un párrafo donde queremos hacer toda la delimitación del objeto de estudio y eso no necesariamente llama la atención, más bien desalienta hacia la lectura. Entonces yo recomendaría títulos atractivos, títulos que inciten a la lectura de máximo 18 palabras. Más o menos es lo que se acostumbra para los títulos bien formulados. Posteriormente, como este es un documento escrito, tenemos una introducción. La introducción, como en cualquier documento, tiene la intención de ofrecer una especie de síntesis, de resumen y de invitación a la lectura. En este documento vamos a encontrar tal y tal y tal cosa, fundamentado en tal y tal y tal, etcétera, ¿no? Es decir, es un pequeño texto en el que nos invita a leer lo que viene a continuación. Eh, como una síntesis, digamos, ¿no? E invitación a la lectura. Posteriormente tenemos
ahora sí, el primer punto formal del proyecto de investigación, que son los antecedentes. Los antecedentes están constituidos, en el caso en el que yo lo propongo de esta forma, de dos aspectos. Eh, bueno, a ver, antecedentes quiere decir lo que antecede a, es decir, nosotros vamos a hacer una investigación. Estamos planteando, pretendemos en este proyecto hacer una investigación. Esta investigación es algo que se va a realizar, es decir, todavía no hemos hecho la investigación. De hecho, el proyecto, hacer un buen proyecto es como una preinvestigación o es una mini investigación que vamos a realizar antes de hacer, ahora sí, la investigación completa y en serio. Pero bueno, esta investigación que nos estamos imaginando tiene ciertos antecedentes, es decir, cosas que la preceden. Y en este caso vamos a hablar de dos aspectos particulares. La inquietud, en primer lugar, es lo que antecede o el origen de esa inquietud, de esa necesidad o de esa cosquillita de investigar algo, y esto es algo muy personal. En la inquietud, de hecho, no necesariamente se ponen referencias, no se ponen fuentes de consulta, no se cita autores, ni nada por el estilo, sino que en este caso, pues se trata de analizar de manera muy personal las personas que escriben el proyecto, pues de dónde surge ese interés por investigar algo. Aquí tendrán que ponerse a pensar en sus experiencias personales, en sus antecedentes como familiares, académicos, etcétera, que digan, esto me interesa por tales y tales razones. Es una parte muy importante, pareciera muy, como muy personal, etcétera, pero en la investigación cualitativa, el describir la inquietud, es decir, el origen personal del interés de investigación, es algo fundamental. Eh, yo, por ejemplo, pues he realizado distintas investigaciones y todas ellas tienen determinada inquietud. Por ejemplo, cuando estaba en el doctorado, yo investigué cuestiones que tenían que ver con la formación y la cultura política de estudiantes activistas universitarios. Yo quería saber quiénes eran esos estudiantes activistas, cómo habían llegado a la disidencia, cómo pensaban, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, todo esto viene desde mis antecedentes familiares, desde mi familia nuclear, desde mi paso por la universidad, desde haber observado la vida cotidiana y donde yo voy construyendo ciertas interrogantes, así de, ¿quiénes son esos? ¿Por qué están ahí? ¿Qué están haciendo? Etcétera, ¿no? Es decir, la inquietud personal es muy importante para posteriormente poder construir un correcto problema y objeto de investigación. La inquietud entonces es personal. Y bueno, eso también lo narra Wright Mills en su momento, ¿no? Por otra parte, también como antecedentes, tenemos el llamado estado del arte. ¿Qué es un estado del arte? Bueno, un estado del arte es una especie de investigación documental, bueno, en este caso, como es un proyecto, es una tentativa o mini investigación documental en la que uno tiene que buscar en fuentes especializadas, en bases de datos, en bibliotecas, en tesis publicadas, etcétera, qué se ha investigado de eso que a mí me interesa. Si a mí me interesa, por ejemplo, el activismo estudiantil, yo tengo que saber qué han investigado otras personas respecto al activismo estudiantil, cómo lo han investigado, dónde lo han investigado, qué han dicho al respecto, ¿no? Es decir, hacer como una especie de revisión documental de las investigaciones previas que otras personas han hecho en contextos similares al mío respecto a ese tema que me interesa. Respecto a este tema del estado del arte, por ahí hay otra clase grabada que se las voy a pasar un poquito más adelante, pero bueno, es muy importante el estado del arte, porque el estado del arte, así como la inquietud, nos permite entender que nosotros no vamos a estar repitiendo investigaciones ya realizadas y que nuestra investigación además tiene novedad y relevancia. ¿Por qué? Porque estamos abordando un tema que requiere ser investigado. ¿Y cómo puedo saber que algo requiere ser investigado? Pues únicamente sabiendo lo que ya ha sido investigado. Si yo no sé lo que ha sido investigado, pues, corro el riesgo de estar repitiendo investigaciones, de estar repitiendo procesos que otras personas ya han hecho y realizado previamente sin que yo lo sepa, ¿no? Entonces, la revisión documental, el estado del arte, es una cuestión fundamental y que nos permite a nosotros construir un objeto de estudio adecuado.
Bueno, pasando al siguiente punto, tenemos el planteamiento del problema. Ay, salió muy rara esta raya. Pero bueno, el planteamiento del problema está compuesto de distintos aspectos. La problematización, en primer lugar. En la investigación cualitativa, problematizar es una labor muy importante. Wright Mills menciona que, en primer lugar, una persona que pretende hacer investigación debe trascender la inquietud personal y convertirla en un problema. Un problema de investigación es un asunto de carácter público y complejo, de acuerdo con Wright Mills. ¿Qué quiere decir entonces problematizar? Bueno, pues argumentar, y en este caso sí vamos a necesitar datos, vamos a necesitar, por ejemplo, incluso referencias de otras investigaciones, referencias o datos, por ejemplo, estadísticos, marcos legales, normativos, etcétera, para decir, esto que a mí me interesa estudiar, este fenómeno que me llamó la atención, no es nada más algo que yo he observado de manera muy personal y que suceda nada más con un pequeño grupo de personas o que me sucede a mí, sino que es un fenómeno público. Es decir, hay otras personas involucradas y además es complejo. Es decir, que no tiene explicación simple. Y entonces la problematización consiste en argumentar por qué este asunto que nos interesa investigar es público y es de carácter complejo. Y para poder decir eso de manera adecuada, debemos fundamentar, es decir, debemos eh, incluir fuentes de referencia, citas, datos, etcétera, que nos digan aquí efectivamente hay un problema de investigación. Ahora, esta parte es como ampliar el panorama y decir aquí hay un asunto público y hay un asunto complejo que merece la pena ser investigado. Pero eso lo debemos delimitar, es decir, debemos situarlo en determinado escenario, con determinadas personas, con determinados sujetos de investigación, en determinado límite o contexto temporal y espacial, etcétera. Y esa delimitación se traduce en preguntas y en objetivos de investigación. Finalmente, parte del planteamiento del problema también se puede considerar que es la justificación. La justificación es un punto que yo considero que debe ir después de la problematización de las preguntas y de los objetivos, porque la justificación consiste en responder las siguientes preguntas. ¿Por qué esta investigación es relevante a nivel personal? Es decir, ¿por qué es relevante para mí? ¿Por qué es relevante para la sociedad? ¿Y por qué es relevante para la ciencia? ¿Qué va a aportar esta investigación? ¿Por qué vale la pena ser hecha, no? Y no podríamos hacer una justificación adecuada si no tenemos antes, claro, el origen de nuestra inquietud, un buen estado del arte que nos diga lo que ya se sabe y por lo tanto lo que no se sabe, una buena problematización y una buena delimitación del objeto de estudio traducida en preguntas y objetivos de investigación. Ya que tenemos todo eso, entonces la justificación sale casi en automático. Decimos, bueno, ya que tenemos lo anterior, podemos decir que esta investigación es relevante y es necesaria por tales y tales razones, ¿no? Y bueno, de eso se trata básicamente la justificación, en responder por qué esto es importante. Posteriormente, vamos a incluir la sección del marco teórico. El marco teórico es también un aspecto importante en la investigación. Toda investigación de corte cualitativo tendría que estar referida o sustentada en un marco teórico interpretativo, el cual está relacionado con el objeto de estudio que construimos previamente, es decir, con nuestros objetivos, con nuestras preguntas, etcétera, ¿no? Trascendiendo, el marco teórico es importante y también lo vamos a ver más adelante, porque el marco teórico es en donde nosotros expresamos el enfoque o la perspectiva teórico-conceptual desde la cual vamos a trabajar. En este sentido, implica que somos capaces de distanciarnos del sentido común y no nada más estar haciéndonos preguntas propias de la experiencia de la vida cotidiana, sino que somos capaces de teorizarlas. Este tema, nuevamente, lo vamos a ver también más adelante con cierto detalle, pero es muy importante. Aquí definimos nuestro enfoque, nuestro marco teórico conceptual bajo el cual trabajaremos. Eh, Tenemos por otro lado también la metodología.
La metodología responde a un cómo. ¿Cómo vamos a investigar? ¿No? ¿Cómo se hace esta investigación? Bueno, en este caso, el paradigma del cual partimos inicialmente es el enfoque cualitativo, pero también tendríamos que decir cuáles son las técnicas en las que a las que vamos a recurrir, técnicas de recolección de información, por ejemplo, entrevistas, cuestionarios, observaciones, etcétera, etcétera. El enfoque específico, por ejemplo, si va a ser una investigación de corte hermenéutico, una investigación de corte etnográfico, etcétera. Bueno, este tema de la metodología también se va a abordar de manera más detallada en una futura presentación, en una futura clase. Y bueno, hacer una delimitación también específica de la población y los escenarios donde se va a trabajar. Finalmente, podemos trabajar también con base en un cronograma o plantear un cronograma de actividades, porque recordemos que un proyecto de investigación es una un plan de acción, es decir, y el cronograma entonces nos da cierta estructura, cierto orden de las acciones que debemos realizar para terminar la investigación. El índice tentativo es el índice de la investigación. Por ejemplo, si estamos planteando un proyecto para una tesis, pues aquí tendríamos que ver cómo se va a organizar, cuál es el capitulado de esa tesis. Y finalmente, las fuentes de consulta en formato APA, la última edición es la número 7. APA es la manera de citar en la mayoría de las publicaciones y en el campo de las ciencias sociales, así que es muy importante también que se aprenda a citar adecuadamente. Bueno, entonces, de manera ya un poquito más específica, los antecedentes están constituidos por dos aspectos que son la inquietud, que es personal, y el estado del arte, que es la revisión de investigaciones que se han publicado en relación al tema de nuestro interés. Por su parte, el planteamiento del problema está constituido por el planteamiento o la problematización, las preguntas, los objetivos y la justificación. ¿Cómo vamos a hacer, de acuerdo con Hernández Sampieri, nuestro planteamiento de investigación? Bueno, aquí el planteamiento de Sampieri lleva incluso a fases previas a la problematización. Por ejemplo, identificar nuestra idea o tópico de interés, nuestra idea, tópico o tema de interés, es decir, como eh, ubicar a partir de una frase o un párrafo y la ubicación en un campo de estudio o disciplina aquello que nos interesa. Por ejemplo, a mí me interesa el activismo estudiantil, a mí me interesa cómo se usa la inteligencia artificial en educación, a mí me interesan los procesos de educación de las personas que trabajan en un circo, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es formular de manera muy breve, un tanto concisa, aquello que nos interesa. Después, esta parte de aquí, que es el planteamiento básico del problema, es lo que yo defino y les platicaba hace rato como la inquietud. Es decir, puede ser una especie de preocupación, un asunto, algo que requiere solución, algo que nos interese y plantearlo de manera narrativa. ¿Qué es lo que yo quiero saber? ¿Qué es lo que me interesa? Qué quisiera entender a partir de esto, ¿no? Lo que aquí aparece como justificación y viabilidad y que está basado en evidencia en la literatura y en experiencias prácticas. En este caso, aquí la evidencia en literatura es lo que podríamos nosotros denominar como el estado del arte. Es decir, ¿qué se sabe de esto? ¿Qué ya se ha investigado? Y la evidencia en experiencias prácticas podría estar vinculada también con el ejercicio de problematización del que hablamos hace ratito. Y bueno, de acuerdo con Hernández Sampieri, se deben identificar las deficiencias en el conocimiento del problema, apoyándonos en el estado del arte, en la realización de un estado del arte. ¿Cómo vamos a identificar deficiencias en el conocimiento? Pues sabiendo que se ha investigado y por lo tanto que no se ha investigado, y ahí la importancia del estado del arte. Además de apoyarnos en datos, testimonios, estudios previos, marcos legales, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, para lograr desde el enfoque cualitativo, como hemos dicho, el proceso de limitación, de problematización, etcétera, es algo gradual. Uno puede partir de un planteamiento inicial que posteriormente se va refinando o aterrizando. En este caso, por ejemplo, nos dice que existen distintas herramientas que refinan y precisan el planteamiento
del problema, es decir, nos ayudan a aterrizar conceptos. Esto se logra mediante, por ejemplo, experiencias personales en la investigación o en el campo en el que nos encontramos, sugerencias de otros investigadores, reflexiones individuales y, muy importante, una revisión progresiva de la literatura relevante para el planteamiento. En este caso, la investigación cualitativa nos exige que siempre estemos constantemente revisando, dialogando, analizando, problematizando constantemente para ver si lo que nosotros creemos que estamos haciendo es lo correcto, lo que hemos planteado, que creemos correcto, puede mejorarse, ¿no? Y puede refinarse y puede aterrizarse, puede delimitarse aún más, puede cambiar el enfoque, etcétera. Y esto pues requiere una revisión constante tanto de literatura como de interacciones entre nosotros como autores de los proyectos con otras personas que se encuentran también en el campo de investigación y reflexionar y problematizar constantemente todo lo que hagamos, ¿no? Bueno, ahora, veamos en el tema de los objetivos, también es importante cómo se estructura un objetivo de investigación de corte cualitativo. Debemos partir, en primer lugar, de entender que los objetivos de investigación son de carácter abierto porque buscan explorar un fenómeno en su complejidad. En este sentido, del holismo, como habíamos dicho hace ratito, ¿no? O sea, buscan explorar un fenómeno, describirlo, no de manera tan delimitada como se haría a partir de una formulación de hipótesis, por ejemplo. Sin embargo, aunque son abiertos, también son delimitados. ¿Por qué? Porque establecen cierto tratamiento teórico, conceptual y un espacio empírico específico. Es decir, nos ubican en determinado escenario, con determinados sujetos, en determinado momento histórico, para hacer la investigación acerca de eso, ¿no? Los objetivos se van a estructurar de manera más o menos a partir de este esquema, aunque no es tan preciso como veremos enseguida, pero parten en primer lugar de un verbo que sea adecuado a los principios de la investigación cualitativa, dígase, describir, comprender, interpretar, analizar, etcétera, etcétera, ¿no? Un verbo adecuado a los principios de la investigación cualitativa, un concepto que significa, el concepto es una formulación de lo que vamos a investigar. Aquí se responde el qué investigamos, pero no desde palabras de sentido común, sino más bien desde conceptos. Los conceptos ya son algo más específico, más especializado, provienen de determinados enfoques teóricos. En este sentido, el concepto nos indica qué se investiga. Y un espacio empírico nos indica los escenarios de investigación, los sujetos, etcétera, es decir, el dónde lo investigamos, el con quién lo investigamos, el cuándo lo investigamos. Bueno, veamos algunos ejemplos de investigaciones que yo he realizado. En color verde aparecen los verbos, en color rojo los conceptos y en color azul los escenarios o sujetos o espacios empíricos de investigación. El primer ejemplo proviene de mi tesis de mi investigación de doctorado y bueno, nos habla del conocer cómo es y cómo se construye la cultura política de estudiantes que participen en agrupaciones políticas en la UNAM de dos escenarios, Facultad de Filosofía y Letras y Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En este caso, bueno, como vemos, tenemos verbo, tenemos concepto, que es cultura política, y tenemos espacio empírico. Siguiente, comprender, ese es nuestro verbo, las representaciones sociales, y en este caso tenemos el concepto fragmentado, porque son representaciones sociales acerca de o sobre la inteligencia artificial. Es decir, son dos conceptos que en este caso se encuentran fragmentados en distintos lugares de la oración, pero no dejan de ser esa parte conceptual. ¿Qué estamos investigando? ¿Qué queremos comprender? Las representaciones sociales sobre la inteligencia artificial. ¿De quién y dónde? De los estudiantes de educación y pedagogía en México, Francia, España y Colombia. Bueno, esta es una investigación que estoy realizando actualmente, ya más adelante se las platicaré. Se acaba de mandar un resumen para ver si lo aceptan como un artículo de investigación, ya tenemos los resultados y bueno, luego les platico. Pero bueno, en este caso, comprender. ¿Qué queremos comprender? Las representaciones sociales sobre la inteligencia artificial, de quién y dónde, de los estudiantes de educación, pedagogía en México y Francia, España y Colombia.
Otro, que también es de representaciones sociales. Conocer que las representaciones sociales sobre respecto a las teorías y modelos educativos, ¿de quién? De docentes y alumnos de diversas instituciones de nivel superior. Bueno, ya formulado como una oración más coherente, conocer las representaciones sociales que tienen docentes y alumnos de diversas instituciones de nivel superior respecto a las teorías y modelos educativos que predominan en cada una de ellas. Esta investigación en clase se las platiqué hace unas semanas, espero que aún se acuerden de esto. Algunos otros ejemplos. Describir la cultura docente y reconstruir los procesos de formación docente de los académicos de las 6 carreras de la FES Iztacala. Describir y reconstruir. ¿Qué? Describir la cultura docente, reconstruir procesos de formación docente. ¿De quién? De académicos de las 6 carreras de la FES Iztacala. Explorar ¿qué? Las experiencias formativas que contribuyen al desarrollo del pensamiento crítico. ¿De quién? ¿Y dónde? De estudiantes de enfermería de la FES. Comprender que los significados y sentidos, en este caso también es un concepto fragmentado porque son significados y sentidos de la práctica docente. ¿De quién? De los profesores de arquitectura de la UNAM. Bueno, en este caso, pues observamos entonces que en todos los casos hay verbo, hay concepto y hay escenarios o un referente empírico, que son escenarios o sujetos de investigación bien delimitados. Y esto nos permite pensar que estas investigaciones son viables, que se pueden hacer, que se pueden realizar procedimientos metodológicos para responder o para lograr esos objetivos que hemos planteado en estas formulaciones de objetivos de investigación cualitativa. Bueno, el marco teórico lo veremos en otra presentación, pero bueno, me salto en este caso a la metodología que está compuesta por dos aspectos. Una parte es el paradigma, en donde vamos a hablar, esta investigación es de corte cualitativo por tales y tales razones. La investigación cualitativa se fundamenta en tal y tal y tiene tales características. Y esta investigación eh, responde a estas características porque el objeto de estudio, etcétera, etcétera. O sea, fundamentamos por qué nuestra investigación tiene que ser cualitativa. Idealmente, una investigación se define el paradigma o el enfoque de investigación en función de las características del objeto de estudio. Así que en este caso, pues tenemos que definir por qué esta investigación sigue estos principios de la investigación cualitativa. Y luego viene la parte de las técnicas. Las técnicas, es decir, ¿cómo vamos a recopilar la información? ¿Qué técnicas son las más adecuadas para esto? Y bueno, en este sentido hay que recordar, bueno, lo veremos también, que cada técnica tiene sus límites y tiene sus fortalezas. Es decir, no todas las técnicas sirven para todo, ni una misma técnica se puede utilizar siempre, ni las que nos gusten pueden servirnos en todos los casos. Así que hay que analizar críticamente por qué requerimos ciertas técnicas y qué técnicas demanda este objeto de estudio en particular que estoy planteando en mi proyecto de investigación. Bueno, lo veremos también con más detalle, pero todo proyecto de investigación y todo el proceso de investigación en general se fundamenta básicamente en 3 niveles de trabajo: el teórico, el empírico y el metodológico. Estos 3 niveles deben estar bien articulados. El nivel teórico responde al eh, ¿qué investigamos? A ver, voy a tratar de poner aquí con el mouse. ¿Qué, qué investigamos? El nivel teórico son los conceptos, como lo vimos en los objetos de estudio, en los ejemplos de objetivos. Eso es lo que investigamos: representaciones sociales respecto a la inteligencia artificial, procesos de formación docente, culturas académicas, sentidos y significados que se le da a tal cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que investigamos y está formulado desde un marco teórico, a partir de conceptos. Por eso es aquí el nivel teórico se puede traducir en un ¿qué investigamos? A nivel empírico, estamos hablando de a quién investigamos, los sujetos de investigación, quién,
cuándo, es decir, una delimitación temporal, y dónde, es decir, escenarios de investigación. Eso que nosotros queremos investigar a nivel teórico conceptual, es decir, el que investigamos, debemos ubicarlo en un sujeto o sujetos de investigación en determinado espacio temporal y en determinado escenario de investigación. Y a nivel metodológico, aquí vamos a responder un cómo investigamos, ¿no? Y bueno, ese cómo incluye el paradigma, el enfoque general, cualitativo, una metodología que puede ser más particular, como por ejemplo etnográfico, hermenéutico, etcétera, etcétera. Ya lo veremos eso también. Y técnicas de investigación, es decir, también implica esto cómo se investiga, a partir de entrevistas, a partir de cuestionarios, a partir de observaciones, a partir de investigación-acción, a partir de diarios de campo, a partir de grupos locales, una cantidad innumerable de técnicas, pero que no podemos usar todas las técnicas en un solo proyecto. Debemos elegir las más adecuadas en función de estas características y este encuadre entre lo teórico y lo práctico, lo teórico y lo empírico. ¿Qué investigamos y dónde lo investigamos? Y a partir de ahí definir entonces cómo se tiene que investigar, ¿no? Todo esto tiene que estar bien coherente entre sí, ¿no? Lo que investigamos debe adecuarse al quién, cuándo y dónde, es decir, a lo empírico, y esto a su vez, la construcción entre esto que constituye básicamente un objeto de estudio, se define el cómo se investiga, ¿no? En el proyecto de investigación se trabaja en estos tres niveles en los distintos aspectos. Por ejemplo, en los antecedentes trabajamos los tres niveles, tanto el nivel teórico, empírico y metodológico. El estado del arte se trata de decir cómo otras, qué han investigado otras personas, es decir, a nivel teórico, dónde lo han investigado, con quién lo han investigado y cómo lo han investigado, a nivel metodológico también, ¿no? Nuestro planteamiento del problema gira sobre todo en torno a los niveles teóricos y empíricos, es decir, los conceptos, la delimitación conceptual del que investigamos y la delimitación de sujetos, escenarios y tiempos de investigación. El marco teórico evidentemente gira predominantemente en torno al aspecto teórico y la metodología en torno al aspecto, al nivel metodológico y el empírico, es decir, donde sujetos, escenarios, además de cómo se investiga, ¿no? En este caso, por ejemplo, a partir del planteamiento del problema, el marco teórico y la metodología, nosotros estamos hablando de lo que yo estoy investigando, ¿no? En los antecedentes, particularmente en el estado del arte, hablamos de lo que otros investigan. Ajá. En todos esos niveles. Y bueno, ¿cómo vamos a elaborar el proyecto ya para terminar con la presentación? Vamos a iniciar, en primer lugar, con una idea o una inquietud. Es muy importante que todas las personas escriban de manera muy libre lo que quieren investigar de manera personal. Yo quiero investigar tal cosa porque me interesa, porque me llama la atención y por qué me llama la atención, ¿no? O sea, explorar ahí, profundizar en uno mismo. ¿Por qué quiero saber esto, no? ¿Y qué sé de esto incluso, no? O sea, ¿qué es lo que ya sé y qué es lo que no sé que me llama la atención? Porque ahí, en una de esas, nos damos cuenta de nuestros propios prejuicios. Vamos a partir de, después de la inquietud, vamos a hacer una búsqueda de antecedentes, es decir, nuestro estado del arte. A partir del estado del arte, vamos a identificar las deficiencias en el conocimiento. ¿Qué es lo que no se sabe? ¿Qué es lo que requiere ser investigado de este tema que a mí me interesa? Después viene el planteamiento del problema que yo ubicaría en dos aspectos principalmente. Por una parte, un planteamiento a nivel empírico, es decir, ubicar nuestro problema en un escenario específico. El problema puede ser muy amplio, digamos, no sé, hablemos de este, deserción escolar, por ejemplo, ¿no? La deserción escolar es un problema, pues, a nivel mundial incluso, ¿no? Pero si nosotros lo ubicamos en un escenario específico, por ejemplo, una telesecundaria rural del estado de Oaxaca, etcétera, etcétera, con sujetos específicos, entonces ya tenemos algo más, más delimitado, mucho más preciso que podríamos nosotros también a partir de ahí decir, este fenómeno
me interesa por tal y tal razón, ¿no? Entonces, por ejemplo, en tales personas, eh, por tal razón, en tal escenario, por tal razón, ¿no? Entonces, esa es nuestra delimitación empírica, como que ubicación del problema en un escenario específico e identificación de sujetos implicados. Estudiantes de tercero de secundaria, de telesecundaria rural en algún municipio rural del estado de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Ahora, esto nos lleva a un planteamiento teórico, una delimitación de precisión conceptual. Nosotros, por ejemplo, aquí en este punto, ya sabemos que lo que queremos hacer es, por ejemplo, una investigación de la deserción escolar en determinado escenario con determinados sujetos, pero aún se puede precisar. Por ejemplo, si nosotros decimos, ¿cómo es la deserción escolar de los estudiantes de tercer grado de una escuela telesecundaria rural de Oaxaca? No tiene mucho sentido, ¿no? Debemos definir qué de la deserción escolar queremos saber, las causas de la deserción escolar, las consecuencias de la deserción escolar, las experiencias de deserción escolar, los motivos de deserción escolar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay una delimitación del tema general. Entonces, por ejemplo, podríamos describir los motivos de la deserción escolar de un grupo de ex estudiantes, porque ya no, evidentemente, si queremos saber los motivos de la deserción escolar, debemos ubicarlo con un grupo de personas que ya desertaron. No podemos saber los motivos de la deserción escolar en personas que aún no desertan, ¿no? Tenemos que ubicar personas que ya desertaron. Y bueno, en ese planteamiento se va precisando y se va delimitando todo, ¿no? Lo veremos nuevamente más a detalle en otras clases, pero bueno, es importante aquí delimitar bien y precisar tanto a nivel conceptual como a nivel empírico, es decir, en escenarios y sujetos de investigación, y una cosa va relacionada con la otra. Por ejemplo, si queremos conocer motivos o experiencias de deserción escolar, no podemos hacerlo con gente que no ha desertado, pero podríamos conocer, por ejemplo, los procesos que llevan a una persona a estar en riesgo de deserción escolar. Ahí sí sería con estudiantes, ¿no? Con gente que está estudiando y que se encuentra en riesgo de desertar. Pero bueno, esta delimitación, entonces, como vimos en el punto anterior, requiere una coherencia, una lógica interna, un enganche entre los distintos aspectos que constituyen el nivel de trabajo. Bueno, a partir de estas delimitaciones, vamos a redactar los objetivos y las preguntas de investigación, que yo recomendaría que se redacten como espejos, es decir, lo que redactemos como objetivos, después se redacta de la misma manera, utilizando casi las mismas palabras, pero en formato pregunta, ¿no? Esto porque, aunque suene repetitivo, nos lleva a precisión, nos da cierta claridad, nos da a entender que no estamos dispersos yendo de aquí para allá, sino que sabemos lo que queremos. Nuestros objetivos redactados a manera de espejo de nuestras preguntas de investigación. Después se explicita el marco teórico porque ya tenemos una delimitación conceptual, nada más ahora hay que definir claramente los conceptos, de dónde provienen esos conceptos, etcétera. Argumentamos nuestro paradigma metodológico, por qué necesitamos este paradigma y definimos nuestras técnicas de recolección o de análisis de la información adecuadas a todo lo anterior. Bueno, pues este es el flujo, digamos, el proceso que nos llevaría a elaborar un proyecto de investigación. Evidentemente, esto requiere ensayo y error, requiere que las personas estén muy conscientes de que los primeros ejercicios de elaboración de un proyecto de investigación no van a ser para nada perfectos, pero pueden perfeccionarse y pueden pulirse de manera constante y permanente. Así que, bueno, espero que les sirva esta clase y si tienen comentarios, si tienen dudas, si tienen preguntas, pues en la sección de comentarios, con mucho gusto, los puedo responder. Hasta luego, que tengan una bonita tarde, noche, mañana, madrugada o lo que sea. Nos vemos.